Capítulo 219. Situación peligrosa. El orbe telequinético se movió peligrosamente cerca de Elliot, quien ya estaba preparado para esquivarlo. Pero de repente, los orbes se triplicaron. La expresión de Elliot se ensombreció. Le había dado demasiado tiempo a Luke. Le había dado tiempo suficiente para entrar en su mente y crear estas ilusiones simples pero efectivas. Sabía que solo una era real, pero no cuál. La mejor opción era alejarse de los tres orbes. Su cuerpo quedó envuelto en un relámpago, que explotó en velocidad mientras saltaba con un salto eléctrico a una velocidad vertiginosa. Pero Luke simplemente chasqueó los dedos. Ruinas. Los tres orbes desaparecieron de su trayectoria y reaparecieron a escasos centímetros de su pecho. Elliot chasqueó la lengua y, con un gruñido, desató sus defensas más poderosas, envolviéndose en un escudo de rayos con toda la energía que tenía disponible. Auge. Una poderosa explosión resonó por su nivale. El aire se distorsionó en una violenta explosión de pura presión. El asfalto se agrietó en todas direcciones, las farolas se doblaron y estallaron en chispas, las ventanas se hicieron añicos y los edificios más cercanos temblaron como si un terremoto hubiera golpeado la pequeña ciudad. La onda expansiva atravesó todo en un radio de 20 metros, dejando atrás una nube de polvo y escombros mientras el sonido del impacto retumbó por la ciudad. Luke permaneció en medio del caos, observando la destrucción. Por suerte, varios coches habían quedado destrozados. No había gente alrededor. Un enorme cráter marcaba la calle, mucho más grande que el del aterrizaje forzoso de Luke. Tengo que matarlo, pensó Luke, respirando erráticamente. Su estado no era bueno. Aunque no tenía heridas graves, había acumulado fatiga severa y heridas leves causadas por Elliot. Usar Shambles y la visión del futuro tantas veces había sido agotador. Estas habilidades distaban mucho de ser simples. Además de eso, había estado llevando su telequinesis al límite sin descanso, junto con su aura azul, aunque no había tenido muchas oportunidades de usar esta última. Y luego, estuvo su batalla contra Niklaus, el líder de la rama secundaria del clan Drosía. Aunque esa pelea había sido fácil, y Luke había salido ileso, aún así le había quitado parte de su resistencia y energía. Gracias a su dominio, Luke sabía que Elliot todavía estaba vivo, incluso si no podía verlo con sus ojos. En ese momento, decidió actuar. Tenía que aprovechar el breve lapso antes de que Elliot pudiera recuperar su velocidad de vértigo y reanudar su ataque. Luke comenzó a concentrar su telequinesis. Levantó la mano y, de repente, los coches cercanos empezaron a moverse a una velocidad increíble, impulsados por su fuerza telequinética. Varias piezas metálicas se elevaron del suelo, y coches enteros se elevaron por los aires como simples juguetes. Con un movimiento de su poder, los arrojó hacia el cráter donde yacía Elliot. Desde el interior del agujero, Elliot miró hacia arriba y su mirada se encontró con la imagen de unos coches enormes, cada uno de ellos pesando varias toneladas, que se dirigían hacia él. Su fuerza crece ante la adversidad, pensó Elliot mientras observaba cómo el gran número de vehículos apenas superaba las 10 toneladas cada uno. Mientras tanto, Luke desapareció en un abrir y cerrar de ojos, usando a Shambles para reposicionarse al instante. Desapareció de la vista de Elliot. Tenía que prepararse para un golpe fatal. Extendiendo la palma de la mano, comenzó a concentrar ondas telequinéticas. La energía comenzó a condensarse en su mano y el aire a su alrededor comenzó a vibrar. Usaría su ataque telequinético de corte, capaz de atravesar el bronce mítico, un material más resistente que el acero. Si golpeaba a Elliot con este, podría matarlo. Pero necesitaba 1 minuto y 10 segundos para condensar las ondas telequinéticas hasta el punto de poder atravesar el bronce mítico. En el pasado, cuando usó este ataque por primera vez contra Atlas, le tomó 2 minutos. Ahora, gracias a su entrenamiento, había logrado reducir ese tiempo. Aún así, seguía siendo un tiempo considerable, y en una batalla mortal, el enemigo no te dejaría cargar un ataque fatal. Elliot emergió del cráter donde había caído tras la explosión. Estaba herido, pero no de gravedad. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y marcas de la explosión, y su piel quemada estaba llena de moretones y contusiones visibles. Un simple error le había costado caro. No había logrado controlar su desprecio por los normies, y ahora estaba pagando el precio. Aún así, permaneció tranquilo. ¿Dónde está?, pensó Elliot, mientras buscaba a Luke con la mirada. El lugar estaba lleno de escombros y humo.
La muerte de su fiel sirviente, Atlas, le vino de repente a la mente. Una gorgona con bronce mítico, cortada limpiamente por la mitad. ¿Estaba el niño preparando ese ataque letal y poderoso? Sin embargo, a Elliot no le preocupó. Podía esquivarlo. Sabía que ese ataque no podía reposicionarse usando la técnica Shambles de Luke, ya que no era un orbe condensado que pudiera manipularse. En ese momento, una sirena comenzó a sonar a lo lejos, acercándose rápidamente. Los bomberos y la policía de Sunnyvale estaban en camino. Elliot giró la cabeza hacia las luces intermitentes que se acercaban al epicentro del caos que él y Luke habían causado. Si no sales, entonces te haré salir, chico de principios. Pensó Elliot, su mirada volviéndose gélida. Su cuerpo crepitó con un rayo y, en un instante, salió disparado hacia adelante. Pronto vio que los vehículos de la autoridad se acercaban a la escena. Antes de que cualquier persona normal dentro de los vehículos pudiera reaccionar, un enorme rayo golpeó el vehículo líder. Auge. El vehículo explotó al instante, matando a los normales que se encontraban en el interior. La explosión resultante fue brutal, lanzando fragmentos de metal, vidrio y fuego por todas partes. Los vehículos que iban detrás no tuvieron tiempo de reaccionar. 2 coches de policía quedaron atrapados en la onda expansiva, chocando entre sí y volcando por completo. Elliot hizo otro ligero movimiento con la mano, y otro rayo impactó a los vehículos Normie. En cuestión de segundos, todos los vehículos quedaron destruidos, y los Normies que estaban dentro, por supuesto, murieron. Luke, con su percepción agudizada, presenció todo, pero decidió mantenerse al margen. Lo más importante ahora era cargar su ataque para matar a Elliot lo antes posible. Si interviniera ahora, lo único que conseguiría sería que lo mataran a él y a los Normies. Elliot continuó su destrucción. Aunque se contuvo, no podía permitirse desperdiciar energía en ataques poderosos a gran escala. Aún así, la devastación que causó fue brutal. En apenas unos segundos, ya había causado estragos y masacrado a docenas de normales. 20 segundos más. Pensó Luke, frunciendo el ceño mientras se concentraba con más fuerza, condensando ondas telequinéticas en la palma de su mano. El aire alrededor de su mano vibró intensamente. Mientras tanto, en un restaurante cercano, la gente empezó a salir corriendo, alarmada por los constantes estruendos y destellos que iluminaban la ciudad. ¿Qué demonios está pasando?, exclamó Simón, todavía con la cerveza en la mano y el ceño fruncido. Él, junto con Violet, Kate y sus compañeros de equipo de Shadyside, estaban celebrando su victoria en el partido de fútbol en un restaurante local de Sunnyvale. ¿Es esto un ataque terrorista o qué carajo está pasando?, murmuró Kate, con el rostro pálido. Violet no dijo nada. Sus ojos recorrieron a la multitud, respirando con dificultad. Se había estado preguntando dónde había ido el martes desde que desapareció después de que terminó el juego. Había llamado y enviado mensajes, pero no hubo respuesta. Quería ir a buscarla, pero sus amigos le dijeron que lo dejara, que Tuesday se había ido sola y que no insistiera en que debían celebrar. Pero ahora, su preocupación se hizo más fuerte. ¿Qué pasaría si el martes estuviera cerca de esas explosiones? Otra explosión sacudió el suelo a pocas calles de distancia. Una columna de fuego y escombros se disparó violentamente hacia el cielo nocturno. ¡Mierda!, gritó Simón, retrocediendo junto con los demás mientras la onda expansiva sacudía el restaurante. Las ventanas se agrietaron y algunas se rompieron en pedazos. Los gritos de la multitud eran casi ensordecedores. Entonces una figura apareció de la nada en un destello de relámpago. Descendió a una velocidad aterradora, aterrizando frente a ellos con una presencia tan abrumadora que llenó de miedo a Violet y a los demás. Elliot. Violet miró a Elliot conmocionada. Los demás también, al ver a un ser humano envuelto en chispas azules, como si su propio cuerpo generara electricidad. Lo que más aterrorizaba a Violet eran los 2 ojos del hombre, 2 abismos helados y carentes de emoción, que los miraban fijamente. No había odio ni rabia en su expresión, solo una estoica indiferencia, como si estuviera mirando insectos que pronto aplastaría. El grupo de personas permaneció paralizado, atrapado entre el instinto de huir y el puro terror que irradiaba el ser que tenía frente a ellos. Elliot no dijo nada.
Con una ligera extensión de la mano, disparó un pequeño rayo que zigzagueó como una serpiente, impactando a un hombre de mediana edad con una barba bien recortada. El resultado fue inmediato y horroroso. Una fuerte explosión resonó en el aire mientras la energía recorría el cuerpo del hombre, provocando una brutal sobrecarga interna. Sus músculos se convulsionaron violentamente, sus ojos se desorbitaron y, un instante después, su piel se desgarró como si algo en su interior hubiera detonado. El calor extremo vaporizó su sangre al instante, creando una pequeña onda expansiva que envió fragmentos de hueso y carne por todas partes. Sus órganos internos estallaron, esparciendo vísceras carbonizadas por el suelo mientras su torso se partía en dos en una grotesca exhibición de sangre y cenizas. Violet, todavía procesando lo que acababa de pasar, giró la cabeza en el peor momento posible. Un trozo de carne carbonizada le golpeó la mejilla, dejándole una sensación pegajosa y cálida. Su mirada tembló al posarse en sus manos, donde vio sangre oscura salpicada sobre su ropa. Sintió un violento retorcimiento en el estómago. ¡Oh, Dios mío! Jadeó, con la voz quebrada, tapándose la boca con una mano y con el rostro contorsionado de puro horror. El resto de la multitud salió de su estupor. Los gritos estallaron como una reacción en cadena. Algunos tropezaron entre sí en su desesperación, mientras otros corrieron a toda velocidad, empujándose unos a otros en un frenético intento de escapar del monstruo envuelto en rayos que acababa de aniquilar a un hombre ante sus ojos. Inútil. Pensó Elliot con desdén, levantando perezosamente la mano otra vez. Era imposible para estos normales esquivar su rayo. Un simple rayo de cadena podría masacrarlos a todos como fichas de dominó, pero era satisfactorio verlos correr como hormigas. Violet, vamos. Corre. Gritaron Simón y Kate, agarrando a Violet del brazo y alejándola de Elliot. La mirada de Elliot se fijó en los tres adolescentes, los más cercanos a él. Levantó la mano, apuntándolos, mientras un pequeño pero letal rayo comenzaba a formarse en su palma. Pero justo cuando estaba a punto de desatar su ataque, su cuerpo se tensó. Un destello en su percepción. Una distorsión en el aire. Alguien apareció junto a él. A solo unos metros de distancia. Elliot giró la cabeza apenas un milisegundo antes de que un agudo arco de energía invisible se precipitara hacia él. Lucas. Al ver que sus tres compañeros de Shadyside estaban al borde de la muerte, Luke decidió actuar. No había podido condensar sus ondas telequinéticas durante un minuto completo, pero creía que con los casi 50 segundos que había cargado su ataque, debería ser suficiente para matar a Elliot. Después de todo, Elliot era un psíquico, no alguien con la piel dura de Atlas. El aire se estremeció violentamente mientras la espada telequinética atravesaba el espacio a una velocidad vertiginosa, dirigiéndose directamente al torso de Elliot. Luke se había teletransportado a menos de 2 metros, una distancia extremadamente corta para minimizar las posibilidades de que Elliot esquivara. Sabía que la velocidad de su enemigo era absurda, pero a esa distancia, esquivar sería difícil, sobre todo porque su ataque telequinético era todo menos lento. Para aumentar sus posibilidades de éxito, Luke invadió la mente de Elliot, emitiendo una simple orden mental para congelarlo en su lugar. Por menos de un segundo, el cuerpo de Elliot se bloqueó. La espada telequinética estaba a punto de desgarrarle el torso cuando Elliot desapareció de repente. Los ojos de Luke se abrieron en shock cuando vio que su ataque fallaba en el último momento y Elliot desaparecía de la vista. No era velocidad. No eran reflejos. Era algo más. Pero no tuvo tiempo de analizarlo. Una sensación de frío le recorrió la columna. Antes de poder reaccionar, sintió algo que le atravesaba el torso. Bajó la mirada y lo vio. Una espada, aparentemente forjada con pura electricidad, había atravesado su abdomen. ¿Qué? Pensó Luke. Capítulo 220. La batalla continúa. Elliot sonrió fríamente cuando vio su espada atravesar a Luke, pero justo cuando estaba a punto de asestarle un golpe fatal, su sonrisa se desvaneció cuando Luke se teletransportó nuevamente. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Luke desapareció de la espada electrificada y reapareció lejos de Elliot. Una pequeña roca había ocupado su lugar. Elliot, con el ceño ligeramente fruncido, miró a Luke flotando en el aire, quien lo miró fijamente. ¿Cómo? Pensó Elliot. Su espada no solo era afilada, sino que estaba electrificada.
Un solo toque debería haber bastado para paralizarlo, quemarlo por dentro, y aún así. Luke solo sangraba. No tenía quemaduras. No temblaba. No estaba paralizado. Era como si la electricidad nunca lo hubiera alcanzado. En el momento en que la espada lo atravesó, Luke utilizó su clarividencia para percibir tanto su propio cuerpo como la energía de la espada a un nivel microscópico. Sintió la corriente, la vibración del rayo, y con su telequinesis, creó una barrera milimétrica entre la espada y su carne, conteniendo cada chispa. No pudo evitar la perforación, pero evitó lo peor. Antes de que Elliot pudiera reaccionar, ejecutó su técnica Shambles y escapó del golpe final. Aunque los ataques eléctricos anteriores de Elliot habían sido lo suficientemente poderosos como para romper las barreras telequinéticas de Luke, la electricidad de la espada era diferente. Era peligroso, sí, pero no era un golpe de alto voltaje de una sola ráfaga. A menos que Elliot recargara su arma con una descarga potente antes del golpe, la electricidad solo corría por la hoja, crepitando en un flujo continuo peligroso, pero más débil que un ataque directo. Por eso Luke había podido protegerse de las chispas de la espada. Aunque no fue fácil hacerlo en tan poco tiempo y por primera vez. Entonces, antes de que Elliot pudiera aprovechar su herida para acabar con él, Luke ejecutó a Shambles para ponerse a salvo. Elliot llegó a esta conclusión en cuestión de segundos después de analizar la situación. Un dominio de habilidades notable, debo decir. Comentó Elliot, con un tono monótono que apenas delataba un atisbo de sorpresa. Luke levantó una ceja, sin esperar que su enemigo mortal de repente lo elogiara. Hacía mucho que no tenía una batalla tan emocionante. Dijo Elliot, con lo que parecía una leve sonrisa de entusiasmo. Luego, miró a los tres normies que seguían paralizados. Violet, Kate y Simon apenas tuvieron tiempo de procesar lo que acababa de suceder. En cuestión de segundos, vieron a Luke ser empalado por una espada, desaparecer y luego reaparecer en el aire. Lo único que realmente entendieron fue que seguían vivos y eso les bastaba. Mierda. Pensaron los tres al ver que Elliot los tenía en la mira. Les temblaban las piernas, pero no podían moverse, aunque quisieran. Elliot chasqueó los dedos y una descarga eléctrica brotó de su mano. Una descarga de rayos que se precipitó hacia los tres adolescentes como una sentencia de muerte. Sin embargo, justo cuando la electricidad estaba a punto de alcanzarlos, sus cuerpos se desvanecieron, disolviéndose en el aire. Los ojos de Elliot se abrieron levemente, dándose cuenta instantáneamente de lo que había sucedido. Luke había vuelto a entrar en su mente. Solo necesita unos segundos para romper mis defensas mentales y plantar una ilusión que, aunque simple, es útil, pensó Elliot, cada vez más sorprendido por las habilidades de su enemigo que tenía la misma edad que sus hijos fallecidos. Si los Speedman hubieran tenido un genio como él en sus filas. Allá arriba, flotando en el aire, Luke mantenía la mirada fija en Elliot. Violet, Kate y Simon se dirigían hacia él a toda velocidad, sin control. Aléjense lo más que puedan de aquí. Ordenó Luke, y sin darles tiempo a responder, los arrojó lejos del campo de batalla a una velocidad vertiginosa. Los tres volaron por el cielo nocturno, gritando mientras las luces de la ciudad se desdibujaban debajo de ellos. El suelo se elevaba rápidamente. Demasiado rápido. Vamos a morir. Gritó Kate. Oye, al menos volamos como superhéroes en las películas. Gritó Simón, intentando bromear, aunque su voz sonaba más aterrorizada que divertida. Justo cuando estaban a punto de estrellarse contra el pavimento, sus cuerpos se detuvieron abruptamente en el aire y aterrizaron suavemente en la calle. Permanecieron en el suelo, aturdidos, mirando hacia arriba. Apenas podían distinguir a Luke como un pequeño punto en el cielo. ¿Es uno de los buenos?, preguntó Kate, con el corazón aún latiéndole con fuerza en los oídos. ¿Qué es esto, los Vengadores? ¿Estamos presenciando una amenaza al nivel de los Vengadores?, bromeó Simón, pero nadie rió. Violet no dijo nada. Sus ojos permanecieron fijos en el chico que flotaba muy por encima de ellos. Su tono de voz, la forma de dar órdenes, la absoluta confianza en su expresión, le recordaba demasiado a alguien. Martes. Pero no era Martes. Era un hombre, ¿no? ¿Salvar a los normales a pesar de tu situación?, dijo Elliot, sacudiendo la cabeza con una mezcla de decepción y burla. No es una buena idea. Luke no respondió.
Respiraba con más dificultad de lo habitual, y aunque su expresión se mantuvo firme, su cuerpo mostraba el desgaste de la batalla. Las heridas se acumulaban. Los cortes y moretones de los ataques anteriores de Elliot seguían allí. Había sufrido descargas eléctricas anteriores que le dejaron una persistente sensación de ardor en los músculos. Y ahora tenía una nueva herida en el abdomen, una herida penetrante. La pérdida de sangre por este pequeño orificio podría debilitarlo rápidamente si no hacía algo al respecto. Luke actuó. Usó su telequinesis en la herida. Una fina barrera invisible cubrió la herida, sellando la piel e impidiendo que la sangre se derramara. No era una cura, pero le permitiría seguir luchando sin desangrarse. Conocía los riesgos. Si mantenía la barrera demasiado tiempo, la sangre atrapada en su interior podría convertirse en un problema. Además, requería un control preciso para mantener el sello intacto sin descuidar su defensa. Aún así, su enemigo no estaba al 100%. Elliot había soportado 2 poderosas explosiones de su orbe telequinético. Tenía heridas que, aunque no tan numerosas, lo habían ralentizado y debilitado sus ataques. Ya no era tan brutal como al principio, y eso era bueno. «Cállate y lucha», dijo Luke, lanzándose desde su posición en el aire hacia Elliot a una velocidad asombrosa. Elliot no mostró ni un rastro de miedo. En cambio, sonrió levemente y se preparó para el impacto, canalizando toda su energía en un escudo de rayos que se expandió alrededor de su cuerpo. Chispas eléctricas zumbaron en el aire mientras la barrera crepitaba intensamente, lista para repeler cualquier ataque. Luke lo alcanzó en un abrir y cerrar de ojos, con el puño cargado de ondas telequinéticas comprimidas en una esfera de energía. La ilusión de un puñetazo inminente apareció con una velocidad asombrosa, pero en el instante en que el puño de Luke impactó el escudo de rayos, se produjo una distorsión. El Luke físico se desvaneció en un instante. Ilusión. Pensó Elliot con una mueca, pero ya era demasiado tarde. Usando Shambles, Luke apareció detrás de él. Su pierna, envuelta en ondas telequinéticas, asestó con precisión una patada devastadora dirigida a la columna vertebral de su enemigo. La patada impactó contra el escudo de rayos de Elliot. Aunque la barrera se mantuvo firme sin romperse, la fuerza explosiva de la telequinesis fue suficiente para lanzar a Elliot por los aires. La onda expansiva de energía telequinética atravesó el escudo sin destruirlo, pero impulsó a Elliot con tal fuerza que fue lanzado a través de varios edificios. El sonido del hormigón y el metal rompiéndose resonó por toda la zona mientras su cuerpo se estrellaba contra todo a su paso, dejando un rastro de destrucción. Luke sintió un hormigueo en la pierna al contacto con el rayo de Elliot. La energía eléctrica que lo recorría era mínima, gracias a las ondas telequinéticas que protegían su extremidad. No tuvo tiempo de pensarlo 2 veces porque Elliot ya estaba cargándolo nuevamente a una velocidad increíble. En ese momento, Luke activó su visión del futuro. No sabía cómo Elliot había esquivado su ataque telequinético y había aparecido detrás de él. Tenía que estar alerta en todo momento en caso de que Elliot volviera a utilizar el mismo movimiento. Durante unos segundos, observó una repetición de los movimientos de Elliot, anticipando cada paso, cada acción. De repente, Elliot desapareció de su vista, teletransportándose con la misma velocidad letal de antes. Pero esta vez, Luke estaba listo. Usando su visión de futuro, vio el momento exacto en que Elliot reaparecería tras él. No le bastó reaccionar solo con velocidad, sino que lo compensó con una onda telequinética, desplazándose ligeramente en el momento perfecto. Elliot apareció, con su espada electrificada en la mano, atacando a Luke con una velocidad letal. Apenas logró esquivar el ataque, pero Luke sintió que la espada de Elliot le rozaba el hombro. El filo electrificado de la espada le cortó ligeramente la piel, y en cuanto las chispas eléctricas lo tocaron, una sensación de hormigueo y un dolor agudo recorrieron su cuerpo. Luke contuvo un gruñido y actuó con rapidez. Con un gesto, concentró su energía en un impulso telequinético. La onda telequinética estalló con tal intensidad que el aire a su alrededor pareció distorsionarse, lanzando a Elliot con fuerza. Sin embargo, el escudo de rayos de Elliot seguía activo. Aunque el empujón lo alejó varios metros de Luke, no le causó daño real. Luke no pudo evitar sentirse frustrado. Un marginado típico de su edad habría salido volando como un muñeco de trapo, estrellándose contra una pared o algo así y quedando hecho pedazos. Por lo menos, había logrado alejar la electricidad mortal de Elliot de su cuerpo. ¿Qué demonios es esa teletransportación?
Pensó Luke confundido. Elliot era un usuario de aura naranja. Controlaba la electricidad. No debería poder teletransportarse. Incluso si tuviera control sobre otros elementos, nada debería permitirle teletransportarse a esa manera. ¿Podría ser una habilidad del libro demoníaco? Después de todo, la sirvienta de Dolores lo había cogido, así que era muy probable que se lo hubiera dado a Elliot. Pero Luke no tenía ni idea de cuánto tiempo le llevaba a aprender habilidades del libro o hacer un trato con un demonio para obtener nuevos poderes. Necesito pensar en algo, murmuró Luke. No podía seguir usando su visión de futuro. Consumía demasiada energía, e incluso ahora, tenía un pequeño corte en el hombro. La velocidad de Elliot era simplemente abrumadora, sobre todo al teletransportarse detrás de él. Con su dominio, vio a Elliot cargando hacia él nuevamente y se preparó. Capítulo 221. La elección del Wednesday. En el corazón del bosque de Sunnyvale, las llamas danzaban furiosas, alimentadas por el poder de Gabriel. El calor abrasador y el humo dificultaban la respiración, pero ni Wednesday ni Enid se detuvieron. Desafortunadamente para ellos, Gabriel podía controlar no solo el elemento viento sino también disparar un fuego poderoso y letal que ahora se fusionaba con las llamas circundantes. Sin embargo, su sinergia mejoraba con cada segundo que pasaba. Enid atacó de frente, implacablemente, obligando a Gabriel a mantenerse en movimiento, mientras que Wednesday acechaba en las sombras, emergiendo en los momentos precisos cuando Gabriel intentaba contraatacar a Enid. Ella asestó cortes afilados que lo obligaron a retroceder y a defenderse. Lo estaban presionando. Las marcas de la batalla eran evidentes en su cuerpo. Cortes superficiales en la ropa, un moretón en el brazo izquierdo y una ligera dificultad para respirar revelaban que, a pesar de ser un psíquico de élite, no estaba ileso. Pero tampoco lo eran. Enid empezaba a cansarse. Su cuerpo resistía gracias a su regeneración licántropa, pero la fatiga muscular aumentaba debido a los constantes ataques y enfrentamientos. Aún así, Gabriel estaba empezando a frustrarse. Molestos como insectos, murmuró Gabriel irritado mientras flotaba a más de 10 metros del suelo, sostenido por su elemento viento. De repente, una ráfaga de fuego surgió de su cuerpo, obligándolos a ambos a retroceder. Enid gruñó, y Wednesday se protegió con su sombra, pero el calor la alcanzó, haciéndola chasquear la lengua ante la quemadura en su brazo. Sin perder tiempo, Gabriel levantó ambas manos y combinó sus dos elementos. Una ráfaga de viento comenzó a girar a su alrededor, atrapando el fuego en un tornado abrasador. No puedo dejar que lance eso, pensó Enid. Ese ataque sería devastador, considerando la distancia entre ellos y Gabriel. Sin dudarlo, dobló las piernas con toda la fuerza de su cuerpo y saltó hacia Gabriel con una fuerza monstruosa. El suelo tembló bajo sus patas mientras ella despegaba. Se lanzó en un arco brutal, con las garras extendidas y listas para destrozar a Gabriel antes de que pudiera completar su ataque. Wednesday no se quedó de brazos cruzados. Pensó lo mismo. Unas sombras emergieron del suelo como tentáculos vivientes, extendiéndose rápidamente hacia Gabriel. Al mismo tiempo, alzó su guadaña y desató un poderoso tajo, generando una ola de oscuridad que cortó el aire como una espada de obsidiana. Gabriel no esperaba que ambas chicas se lanzaran contra él en lugar de retroceder. Las sombras se enroscaron alrededor de su tobillo derecho, tirándolo hacia abajo y desequilibrándolo en el aire. TCH. Chasqueó la lengua con irritación. El tornado de fuego que había formado en su mano vaciló por un instante. Ese instante fue suficiente. Enid irrumpió como un cometa. Su puño con garras se estrelló contra el rostro de Gabriel con una fuerza aterradora. ¡Bam! El impacto lo lanzó como un proyectil, girando por los aires por la inercia del golpe. El tornado de fuego que había acumulado en la palma de la mano se liberó erráticamente, desplazándose hacia un lado. En el momento en que tocó el suelo, la energía comprimida explotó en una imponente columna de llamas. El fuego rugió, propagándose rápidamente y devorando los árboles cercanos. La onda expansiva hizo volar escombros y cenizas, sacudiendo el suelo con una explosión ensordecedora. Restos de la ráfaga de fuego se abalanzaron sobre Wednesday y Enid. Wednesday usó su viaje de sombras para escapar de las llamas, mientras que Enid saltó para evitar el calor abrasador. Cuando el humo empezó a disiparse, Gabriel ya estaba de pie. Caminó hacia ellos entre las llamas, su figura bañada por un resplandor anaranjado.
La sangre goteaba de su labio y tenía un ojo enrojecido por el impacto. ¿Eso es todo?, pensó Enid frunciendo el ceño. El puñetazo había sido fuerte, limpio, perfecto. Había puesto toda su fuerza en él, toda la coordinación que ella y Wednesday habían logrado. Y, sin embargo, el daño que Gabriel había recibido era decepcionante. Su escudo antiviento es poderoso, comentó Wednesday a su lado, con tono analítico. ¿Hay alguna forma de contrarrestarlo?, preguntó Enid, sintiendo que la fatiga se apoderaba de su cuerpo. Nunca pensé que una psíquica me superaría en una batalla de resistencia. A este ritmo, ella se cansaría primero. Su autocuración no podría seguirle el ritmo. El intenso calor del fuego no era ninguna broma, y aunque su regeneración era buena, no duraría para siempre. Si recibiera una ráfaga de viento cortante, ni siquiera su factor de curación la salvaría. Podemos usarlo contra él, dijo Wednesday, con un brillo calculador en sus ojos oscuros. ¿Qué quieres decir con úsalo?, preguntó Enid confundida. El parabrisas. Lo manipula activamente. No es automático. ¿Qué quieres decir? Parece que siempre está encendido, dijo Enid. Sí, pero su grosor y densidad cambian según la zona que protege. Al impactarlo, el escudo se intensificó en ese punto por una fracción de segundo, explicó Wednesday. Eso significa que si lo obligamos a reforzar una zona, podríamos encontrar una brecha en otra. Si atacamos simultáneamente desde dos puntos opuestos, dijo Wednesday, mientras un plan comenzaba a tomar forma en su mente. Gabriel se detuvo a unos metros de ellos, observando con una mezcla de curiosidad y superioridad. ¿Ya terminaron de susurrar sus secretitos, chicas? Su voz era burlona, pero su postura se había vuelto más cautelosa. Sabía que ya no estaba en una situación en la que pudiera tener la misma confianza que antes. Enid dejó escapar un gruñido bajo y dobló las piernas, lista para moverse. El Wednesday ajustó su agarre en la guadaña. La lucha continuó. Las llamas se intensificaron. El aire estaba cargado de calor y humo. Gabriel ya no lucía tan impecable como antes. Arañazos y cortes marcaban su cuerpo. La sangre goteaba de su labio partido, y su ojo izquierdo estaba hinchado y rojo. Enid jadeaba, sintiendo que su cuerpo ardía de adentro hacia afuera. Sus músculos gritaban en protesta, pero no podía detenerse. Wednesday, por su parte, no estaba mucho mejor. Su atuendo monocromático estaba quemado y roto. Varias zonas de su piel estaban rojas y doloridas por las llamas de Gabriel. Pero su mente seguía alerta, calculando cada movimiento con precisión. El plan funcionaba. Sin embargo, Gabriel se adaptaba. Lenta pero seguramente, ya no se limitaba a defender, sino que encontraba oportunidades para contraatacar con una ferocidad implacable. Un ráfaga de viento rozó el hombro de Enid, abriéndole una herida profunda. Una ráfaga de fuego pasó peligrosamente cerca del rostro de Wednesday justo cuando ella emergía para ayudar a Enid. TSCH. Pensó Wednesday mientras se retiraba, enviando un corte oscuro hacia Gabriel para darle a Enid una retirada más segura. Esto se acaba ya, dijo Gabriel, respirando con dificultad, con la paciencia agotada. Nunca imaginó que dos chicas de la edad de su hija pudieran ser tan problemáticas y llevarlo tan lejos. Levantó la mano y el aire a su alrededor empezó a girar con una fuerza inmensa. El fuego se comprimió en su palma, girando con el viento, formando un torbellino abrasador. Otra vez. No puedo dejar que lo lance, pensó Enid, doblando las piernas y saltando hacia Gabriel. Pero en el último instante, Gabriel sonrió con sorna. El torbellino ardiente se disipó de repente, y en su lugar, una espada de fuego y viento se formó en su mano. La hoja ardía con un calor abrasador, y el viento que la rodeaba emitía un sonido agudo y mortal. ¿De verdad creíste que usaría el mismo ataque, hombre lobo? Se burló Gabriel con frialdad. Los ojos de Enid se abrieron de par en par. Estaba en el aire, incapaz de cambiar de dirección. No había escapatoria. La espada de fuego y viento se alzó sobre su cabeza, lista para partirla en dos. Wednesday emergió de entre las sombras, presenciando la escena. Gabriel, concentrado en su ataque, había debilitado su escudo defensivo más que nunca. Su espalda estaba expuesta. Ella podría acabar con él o, al menos, asestarle un golpe letal que lo dejaría en estado crítico. En una fracción de segundo, recordó la visión.
Enid, sin vida. Su cuerpo inmóvil cerca del bosque, el letrero de Sunnyvale como testigo silencioso de su destino. Esa espada. Esa fue el arma de su muerte. Por eso había enviado a Enid allí. Su antigua compañera de piso, su casi amiga. Ahora su rival en el amor. Asegurarse de venir aquí era una forma de garantizar que el destino se cumpliera. Sin embargo, si Enid no hubiera venido, Wednesday probablemente habría muerto enfrentándose sola a Gabriel. No era tan insensata como para sobreestimar sus habilidades. Y, sin embargo, mientras veía a Enid luchar con todo lo que tenía, y veía su determinación de ayudar a Luke, sin importar su propia vida o su enemistad, Wednesday dudó. Algo dentro de ella comenzó a cambiar, aunque su expresión permaneció tan impasible y sus ojos tan vacíos como siempre. Cuando Gabriel levantó la poderosa espada para derribar a Enid, Wednesday tomó su decisión. Ella no la dejaría morir. A pesar de todo, a pesar de los celos, a pesar de la historia con Luke, algo dentro de Wednesday se reveló. Levantó la mano rápidamente. Sabía que no podría enfrentarse a la espada de Gabriel de frente. Su fuerza no era suficiente para desafiar semejante fuerza bruta en combate directo. Con un movimiento tan rápido que apenas era visible, Wednesday convocó sus sombras, que se extendieron desde sus pies hacia el aire como zarcillos de oscuridad. En un abrir y cerrar de ojos, las sombras se dispararon hacia Enid, apuntando a su talón, que estaba suspendido en el aire mientras intentaba esquivar el golpe de Gabriel. Wednesday concentró toda su energía en el contacto, calculando la distancia y el peso de Enid. La sombra tuvo que actuar con extrema velocidad. Las sombras atacaron con furia, envolviendo el talón de Enid en un agarre mortal, tirándola hacia un lado justo a tiempo para sacarla del camino de la espada de Gabriel en el último segundo. Enid fue lanzada con tal fuerza que se estrelló contra el suelo, aterrizando bruscamente, pero sin sufrir daño alguno. La espada de fuego y viento de Gabriel golpeó la tierra, desatando una explosión de destrucción. Un profundo y largo corte atravesó el suelo. El sudor frío corría por la frente de Enid mientras miraba el daño masivo que la espada había causado, dándose cuenta de lo cerca que había estado de la muerte. Lo que la sorprendió aún más fue notar que el escudo de viento de Gabriel se había debilitado después de ejecutar un ataque tan poderoso. Wednesday podría haber aprovechado esa oportunidad. Podría haberle asestado un golpe fatal en la espalda, acabando con Gabriel en ese mismo instante. Pero en cambio, la había salvado. ¿Por qué? No había tiempo para pensarlo. Gabriel, furioso por el fracaso de su ataque mortal, volvió a atacarlos con aún mayor furia. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.